2 vale 600. P sub 3 vale 520. Y P sub 4 vale 380. Ahora de acá calculemos los ángulos, sus argumentos. Del primero, ¿cuánto sería el argumento de P sub 1? ¿Cuánto sería su argumento? ¿Cuánto sería el ángulo de P sub 1? Se lo calcula. Habría que calcularlo, ¿no? Bien, vamos a calcular este ángulo primero, un ángulo de referencia. Este ángulo vamos a llamarlo θ. Bien, primero calculemos cuánto vale ese ángulo θ. Fíjense, el ángulo θ viene definido por ese triángulo, ¿no? Un triángulo de cuánto vale esta dimensión, cuánto vale este cateto. 11. 11, ¿no? Correcto. Entonces aquí viene un triángulo de base 11. ¿Y cuánto de altura? ¿Cuánto es la altura acá? 6, ¿no? Si es 26, le descuento 20, 6 centímetros. Muy bien. 6 centímetros. Ahí tenemos este ángulo, pero ese triángulo. Y ahí podemos calcular el ángulo θ. Entonces, acá θ, nuevamente, lo vamos a obtener mediante tangente. Tangente de θ es igual a cateto opuesto 6, cateto adyacente 11, despejando, aquí va a ser arco tangente de 6 sobre 11. Muy bien, ¿cuánto nos da ese ángulo? Arco tangente de 6 sobre 11. 28.61 grados. Ahora, ese ángulo de ahí, ¿ese ángulo es mi argumento del primero o no? No. ¿Cuál es su argumento? 180 menos. Correcto, 180 menos ese ángulo, ¿no? Siempre colocamos acá un eje X positivo y giramos, ¿no? En sentido antihorario. Este es el argumento de P sub 1. Lo que dio el compañero es correcto, 180 menos el ángulo θ. Entonces, 180 menos θ, ¿cuánto nos da? 351,389. 389, muy bien. Alfa 2. ¿Cuál sería el argumento de alfa 2? Igual vamos a calcular, ¿no? Calculemos este ángulo de acá, al cual vamos a llamar beta. Entonces, beta, para calcular beta necesitamos este triángulo. Un triángulo de base ¿cuánto? 20, muy bien. Base 20, ¿y cuánto de altura? 6. 6, ¿no? Correcto. Base 20, altura 6. De esa forma obtenemos el ángulo beta. Entonces, nuevamente, tangente de beta es igual a cateto opuesto 6 sobre cateto adyacente 20. Despejando, beta había sido arco tangente, aquí arco tangente de 6 sobre 20. Muy bien, ¿y cuánto nos da ese ángulo? ¿Cuánto nos da arco tangente de 6 sobre 20? 16,69. Muy bien, 16,69. 9, ¿así? Sí. Muy bien, grados. Más 180. Sí. Muy bien, entonces, el argumento acá va a ser, fíjense, el ángulo beta se va a repetir acá. El argumento de esta fuerza sería, aquí donde está partiendo esta fuerza, colocamos un eje X positivo y lo hacemos girar en sentido antihorario. Lo que dijo el compañero es correcto. 180 más el ángulo beta. Entonces aquí va a ser 180 más beta. ¿Cuánto nos da eso? 196,699. Listo. Del tercero, ¿cuánto será su argumento de P sub 3? 90. 90, ¿no? Muy bien. 90 grados. Si alguien tiene duda, ya sabe. Colocamos acá en el inicio de esta fuerza un eje X y gira en sentido antihorario. Ahí está alfa 3. Este acá sería alfa 2. Ahora, alfa 4. ¿Cuánto sería alfa 4? Hay que calcularlo. Muy bien.
Alfa 4. Para obtener este ángulo de acá, a ver, podemos obtener este ángulo o directamente este ángulo de acá, más fácil. Este ángulo llamémosle un ángulo lambda. Ese ángulo lambda será, ¿cuánto sería la base y la altura de este triángulo para este ángulo lambda? ¿La base cuánto sería? 11 y la altura 20. 20, muy bien. Ahí obtenemos entonces lambda. Lo mismo, la tangente del ángulo lambda será igual a cateto opuesto 20 sobre el cateto adyacente 11. Despejando, lambda será igual al arco tangente de 20 sobre 11. ¿Cuánto nos da este ángulo? 61.189. 189 grados. Muy bien. ¿Cuánto va a ser entonces el argumento del ángulo, pero de la fuerza 4? ¿Cuánto sería su argumento de esta fuerza? 61,8. Muy bien, ¿no? Ya saben, colocamos un eje X acá y vemos, este de aquí sería el argumento de la fuerza 4, pero fíjense que este ángulo es el mismo que este, ¿no? Por propiedad de ángulos. Entonces directamente el argumento de la fuerza 4 será el ángulo lambda, que nos dio 61.189 grados. Ahora sí que tenemos todos los datos necesarios. Calculemos lo que sería, aquí, solución. Calculemos la resultante y la ubicación de la resultante. Ahora aquí vamos a utilizar el segundo método. El segundo método dice una ecuación de proyección y una de momento. Y voy a utilizar el segundo método. Bien, el segundo método entonces nos dice, ¿no? Una ecuación de proyección y una de momento. Le pregunto, ¿cuál de las dos ecuaciones de proyección hay que utilizar? Cualquiera, ¿no? Puede ser la ecuación de proyección en X o en Y. Cualquiera de las dos, no hay ningún problema. Entonces aquí va a ser una ecuación de proyección y una ecuación de momento. ¿Qué es el sonido? Es igual a sumatoria de P sub I por seno de los alfa sub I. Desarrollando esta ecuación será P sub 1 por seno de alfa 1 más P sub 2 por seno de alfa 2 más P sub 3 por seno de alfa 3 y más P sub 4 por seno de alfa 4. Muy bien, entonces reemplazando vamos a tener P sub 1 350 por seno de alfa 1 151, 389 más P sub 2 600 por seno de alfa 2 196,699 más P sub 3 520 por seno de alfa 3 90 más P sub 4 380 por seno de alfa 4 seno de 61,189. Muy bien, de aquí entonces vamos a calcular Rx. De aquí haremos Rx. Esa es nuestra, es igual 1. Correcto. No puedo simplificar más, entonces ahí lo dejamos. Bien, ¿cuánto nos daría entonces el Ry? Punto 156. Muy bien, 156. ¿Qué unidad sería? Kilogramo fuerza, ¿no? Muy bien, todas las fuerzas están en esa unidad, ¿no? Kilogramo fuerza. Bien, esa sería la ecuación de proyección. Ahora, si vamos a usar una ecuación de momento, para hacer un momento, ¿qué necesitamos? Un punto, ¿no? Muy bien, un punto. ¿Qué punto? Puede ser cualquiera. Ahora, antes de utilizar ese punto, hay que identificar el punto A. ¿Dónde estaría el punto A? ¿Dónde concurren todas las fuerzas?
Ahí. en esta esquina, ¿no? Acá. ¿Cuánto sería esta coordenada? Primero, a ver, aquí indiquemos. Punto A. Punto A. ¿Cuáles son sus coordenadas? ¿Cuál es XA? 16. 16, a ver. Ah, 20. No, no, el X es esta distancia de... Correcto, 12 más 11. 23. 23, ¿no? Correcto. XA vale 23 centímetros. 23 centímetros es XA. ¿Y cuál sería Y sub A? 31. 31, ¿no? 5 más 26, 31. Correcto. No, 5 más 20. Más 20. Ah, perdón. 5 más el 20, correcto. ¿20 y cuánto? 25, ¿no? Muy bien. 25 sería la coordenada Y sub A. Ahora, si vamos a utilizar una ecuación de momento, tenemos que crearnos un punto. ¿Qué punto? Cualquiera. Podemos utilizar, a ver, como punto acá, a ver. Ya, pero puede ser cualquiera, ya, ojo, puede ser cualquiera. Oye, a ver, démonos uno cualquiera, ¿no? No muy genérico. A una distancia de 2 en X y 2 en Y, a ver. Acá, este punto. Entonces, si voy a crearme ese punto acá, 2 en Y y 2 en X, lo voy a indicar acá. Voy a crearme un punto B. Y ese punto B será 2 en X, 2 centímetros, y 2 en Y. 2 centímetros también. Bien, entonces ahí tengo XB y Y sub B. Bien, entonces ahora apliquemos la ecuación de momento, ¿no? Toda esta ecuación de acá. Veamos qué dice la ecuación de momento. Bien. Esto de acá, R por seno de alfa R, ¿a qué es igual? Esto lo hemos visto el día miércoles. ¿A qué es igual R por seno de alfa R? RY, ¿no? Muy bien. Y es un dato. Entonces lo colocaré aquí. RY por XB menos XA menos RX por YB menos YA igual a XB menos XA por la sumatoria de los P sub I por seno de alfa I menos Y sub B menos Y sub A por, aquí es la sumatoria de los P sub I por coseno de alfa I. Bien, entonces ahí hay que desarrollar y reemplazar todo lo que se pueda. A ver, R por seno RY ya lo conocemos, ¿no? Lo hemos calculado previamente. Entonces acá podríamos reemplazar sin ningún problema. De aquí, ¿quién sería mi incógnito? RX. El RX, ¿no? Correcto. Mi incógnita sería el RX. Bien, entonces desarrollemos esa ecuación, a ver. RY de una vez reemplacemos. 848,156 por el XB, ¿cuánto es el XB? 2. 2, ¿no? ¿Y el XA? 23. 23, ¿no? Muy bien. Menos el RX, no sabemos, es la incógnita. Por YB, ¿cuánto es YB? 2, ¿no? Y ya 25, ¿no? Muy bien. Igual a XB menos XA, 2 menos 23, ¿no? Por, aquí hay que desarrollar todo esto, así como hicimos acá, ¿no? Fíjense, así como hicimos acá, hay que desarrollarlo todo eso. Entonces, aquí será P sub 1 por seno de alfa 1, lo bueno es que aquí lo tenemos, ¿no? 350 P sub 1 por seno de alfa 1, seno de 151,389, 151,389, más P sub 2, 600, por seno
seno de alfa 2 196,699 más P sub 3 520 por seno de alfa 3 90 más P sub 4 380 por seno de alfa 4 que es 61,189. Muy bien, acá luego dice menos YB menos YA, eso es 2 menos YA 25 por, aquí lo mismo, aquí en esa parte P sub I por coseno de alfa I es lo que hicimos acá, hay que desarrollar todo esto y reemplazar, ¿no?, en cada uno de los términos. Entonces ahí va a ser P sub 1 350 por coseno de alfa 1 151,389 más P sub 2 600 por seno de alfa 2 196,699 más P sub 3 520 por seno, perdón, por coseno, no, estoy chipando, aquí es coseno, por coseno dice la sumatoria. Aquí es por coseno de 90 más P sub 4 380 por coseno de alfa 4 61,189. Muy bien, entonces veamos qué podemos simplificar acá. Seno de 90 eso es 1, ¿no? Y coseno de 90 ¿cuánto es eso? 0. 0, ¿no? Todo esto se anula. Bien, entonces, a ver, ¿cuánto me sale este valor por 2 menos 23? ¿Alguien que calcule esta parte? 11, Muy bien, menos 17.811,276. 276, muy bien. Acá, menos 2 menos 25, eso va a dar menos 23, ¿no? Menos 23 por el negativo más 23. Rx. Ahora, acá calculemos primero esto. 2 menos 23 nos va a dar menos 21. No les aconsejo que lo metan todo de golpe esto, sino que lo calculen por partes. 2 menos 23 da menos 21. ¿Cuánto da todo este paréntesis de acá? Fíjense que todo eso es esto de acá, ¿no? 848,156, ¿no? 848.156 menos 2 menos 25, eso da menos 23. Ahora, ¿cuánto da todo esto de acá? ¿Verdad? Alguien que lo calcule solamente esto que está en corchete. Menos 698,828. Muy bien. ¿está bien? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, si despejamos de acá el Rx, veamos cuánto nos da. Menos, perdón, 23 Rx igual a. ¿Cuánto da menos 21 por esto de acá? 811,276. Negativo, ¿verdad, no? Correcto. Ahora, esto de acá va a pasar al otro lado con signo contrario, ¿no? Va a pasar como positivo 17.811,276. Estos dos se van a simplificar. Se anulan los dos. Y acá, ¿qué tenemos? Menos por menos más 23 por menos 698,828. El 23 con el 23 también se puede simplificar y nos queda que Rx vale menos 698,828. ¿Qué unidad sería? Kilogramo fuerza. Kilogramo fuerza, ¿no? Es una fuerza, correcto. Entonces ahí tenemos Ry y tenemos el Rx. Pero nuevamente, el problema no me pidió calcular Ry y Rx, lo que me pide es R y alfa R. Sin embargo, con Rx y Ry podemos calcular R y alfa R. Fíjense, Rx nos dio positivo o negativo. Negativo. El Rx, Negativo. negativo. Entonces, ¿hacia dónde está yendo esa fuerza? Hacia la izquierda, ¿no? Correcto, esta va a la izquierda. El Ry me dio positivo, ¿hacia dónde va? Hacia arriba. Hacia arriba, ¿no? Correcto, entonces si dibujamos eso, acá sería así.
el RY va arriba, RY va arriba y el RX va a la izquierda, ¿no? Entonces, Rx va a la izquierda y Ry va arriba. Aplicando Pitágoras, ¿qué vamos a calcular? La resultante, ¿no? La resultante va a venir acá. ¿Y cuál sería el argumento de la resultante aquí? Correcto, ¿no? De acá es X positivo y viene aquí, ¿no? El argumento de la resultante. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular R y alfa R? ¿Cómo calculamos R? Por Pitágoras, ¿no? Muy bien. Por Pitágoras. Entonces, por Pitágoras tenemos que R es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. Tengo los dos, así que me queda reemplazar. Rx vale menos 698,828, 698,828 y al cuadrado, y Ry vale 848,156 al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿cuánto nos da la resultante? ¿Coma? 967 kilogramos fuerza. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el argumento? Si hiciéramos acá, fíjense, si hiciésemos acá tangente, vamos a tener así, ¿no? Fíjense, aquí vamos a calcular este ángulo, al cual vamos a llamarlo tita R. Tita R, ¿cómo lo podemos hallar? Arco tangente. Ya, tangente de tita R, ¿a qué va a ser igual a tangente de ese ángulo auxiliar tita R? Ry, ¿correcto? Sobre Rx. Ahora, acá lo que les comentaba, hay veces que puede ser negativo o positivo esto, por lo tanto, yo les aconsejo que manéjenlo en valor absoluto, para no confundirse con el ángulo. Entonces, tita R, este ángulo auxiliar va a ser arco tangente de valor absoluto Ry. El Ry nos dio 848,156 y Rx nos dio menos 698,828. ¿Cuánto nos sale este ángulo? ¿Cuánto era, perdón? 50,513. 51,3, ¿no? Muy bien, ese es el ángulo tita R, pero yo quiero el argumento alfa R. Entonces, ¿a qué va a ser igual alfa R? 120. ¿A qué va a ser igual alfa R? 180 menos tita R, ¿no? Entonces, aquí va a ser 180 menos 50,513. ¿Y eso cuánto les da? 129. 129, 48, 48, 7 sería, ¿no? A ver. 513, 487. Bien, entonces ahí tenemos alfa R y tenemos la resultante R. Fíjense que esto depende mucho de en qué cuadrante esté, ¿no? Si el R, a ver, pongámoslo de esta forma, a ver, creémonos una ecuación general, creémonos nuestras propias ecuaciones, porque hay veces que uno se puede confundir para hallar esto. Ya, creémonos la siguiente ecuación, fíjense. Depende mucho de qué cuadrante se encuentra nuestra resultante. A ver, aquí vamos a hacer una fórmula para hallar los argumentos de la resultante. Y esto acá, anótenlo en su formulario. Argumentos de la resultante. A ver, si la resultante está en el primer cuadrante, pongámonos a pensar acá. Si la resultante está en el primer cuadrante, Ry y Rx, ¿cómo van a ser? ¿Positivo o negativo? Positivo, ¿no? Fíjense, si Rx y Ry son positivos, la resultante se encuentra en el primer cuadrante. Acá. Aquí donde se encuentra la resultante.
Y el alfa R, ¿cómo podemos calcular aquí el argumento de la resultante? ¿Cómo podemos hallar aquí el argumento de la resultante? Correcto, ¿no? Directamente, fíjense. En el primer cuadrante, primero, Rx y Ry van a ser positivos. Y el argumento de la resultante directamente va a ser el arco tangente de Ry sobre Rx, ¿no? Eso va a ser cuando estemos en primer cuadrante. No que fue justamente lo que nos pasó acá, ¿no? Directamente el argumento lo hallamos como el arco tangente. ¿Qué pasa cuando estemos en el segundo cuadrante? Ya, en el segundo cuadrante. ¿Qué va a pasar ahí? En el segundo cuadrante, Rx va a ser positivo o negativo. 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 ¿Y Ry? Positivo. Positivo, ¿no? Entonces vamos a tener esto, fíjense. Vamos a tener algo así. Rx negativo va a la izquierda y Ry positivo va hacia arriba. Entonces aquí viene Ry, aquí viene Rx y aquí obtenemos la resultante. Resultante R. ¿Cómo obtuvimos acá el argumento? ¿Cómo calculamos el argumento? Para hallar el argumento, ¿qué hicimos primero? Hemos calculado este ángulo de aquí que hemos llamado θ R, ¿no? Fue un ángulo auxiliar θ R. El θ R, ¿cómo lo calculamos? ¿A qué es igual θ R? Arco tangente de Ry sobre Rx. Correcto, ¿no? Fíjense, arco tangente θ R es igual al arco tangente de Ry sobre Rx. Ahora, si calculamos el θ R, ¿cómo calcularíamos alfa R? 180 Menos el θ R, ¿no? Menos θ R. Y θ R vale arco tangente de Ry sobre Rx. Bien, en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, ¿cómo viene la cosa? ¿Cómo creen que viene la cosa acá? negativo. Correcto, ¿no? Tanto Rx como Ry, los dos son negativos. Entonces, como Rx es negativo, va a la izquierda. Y Ry, como es negativo, va hacia abajo. De aquí, por Pitágoras, obtenemos la resultante total R. ¿Y cómo calcularíamos este ángulo de acá? ¿Cómo calcularíamos alfa R? Pues muy bien, lo mismo que hicimos en el paso anterior. Calculemos primero este ángulo auxiliar θ R. ¿A qué va a ser igual θ R? 180. Arco tangente, muy bien. Arco tangente de Ry sobre Rx, ¿no? Siempre va a valer eso. Entonces, ¿cómo calcularíamos alfa R? 180 más. Correcto, 180 más θ R, ¿no? Pero θ R vale arco tangente de Ry sobre Rx en valor absoluto. Y finalmente el cuarto cuadrante. Muy bien, cuarto cuadrante. Vamos a tener lo siguiente. X y Y. Si estamos en cuarto cuadrante, Rx y Ry, ¿cómo son? ¿Cómo es Rx? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Y Ry? Negativo. Negativo, ¿no? Rx va, como es positivo, va a la derecha y Ry, como es negativo, va hacia abajo. Entonces, aquí obtenemos la resultante. Fíjense que en los cuatro cuadrantes la resultante se obtiene solamente por Pitágoras. Ahora, ¿cómo sería el argumento de la resultante acá? Toda una vuelta hasta llegar acá, ¿no? Lo mismo. θ R, el ángulo auxiliar θ R sigue siendo arcotangente de Ry sobre Rx.
Entonces, ¿a qué sería igual el argumento alfa r en el cuarto cuadrante? ¿Qué sería igual? ¿Cómo calcularíamos este ángulo de acá? 360 menos arco tangente. Muy bien, 360 menos el arco tangente de RY sobre RX, ¿no? Eso ténganlo en su formulario, ¿no? Para saber cómo es que calcularían R y alfa R dependiendo del cuadrante que les toque según su ejercicio.